de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Con el gusto de saludarte, Meritzi. Buenas tardes a todos. Gracias, contador. Igualmente, con el gusto de tenerlo todos los martes para conocer más de este tema. El día de hoy nos va a hablar acerca de esas personas morales que realizan actividades sin fines de lucro. Efectivamente, Meritzi, hay un apartado dentro de la ley del impuesto sobre la renta para todas las empresas o personas morales que se dedican a actividades altruistas, bien, que no persiguen un fin de lucro, sino más bien llevar a cabo actividades de apoyo, de auxilio a las personas o a los grupos o sectores de personas más vulnerables, y esas son las empresas que se constituyen como asociaciones civiles o inclusive sociedades civiles, pero que están exentas del impuesto sobre la renta, Meritzi. Este tipo de empresas tienen que cubrir ciertas obligaciones, como son, si tienen trabajadores, pues sí tienen que inscribir a sus trabajadores al Seguro Social. Si le pagan a una persona física honorarios, por ejemplo al contador, al abogado, que le paguen honorarios, pues tienen la obligación de retener el impuesto correspondiente, que es el 10% de ISR y el 10.66% de IVA, y asimismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda. También tienen la obligación de llevar una contabilidad electrónica en términos del Código Fiscal de la Federación y su reglamento respectivo, y también tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales, los famosos FDI, así como también de todas las compras que hagan, pues llevar a cabo también la solicitud de esos mismos comprobantes fiscales por las compras que realicen. Entonces, Meritzi, estamos ante una figura que, si bien es cierto, es no lucrativa, porque su objetivo primordial no es obtener utilidad, sino más bien llevar a cabo un servicio social altruista, pues sí tiene otras obligaciones alternas, como son las que acabamos de mencionar, Meritzi. Y es que, contador, igual las personas que nos están viendo podrían pensar, es que, ¿por qué tienen que llevar a cabo todos estos trámites de contabilidad si ellos en realidad no están haciendo una actividad en donde estén obteniendo recursos? A lo mejor no están vendiendo algo, brindando un servicio. Sin embargo, muchas de estas asociaciones sí reciben apoyo, ¿cierto, contador? De diferentes empresas o de personas que quieran darles quizá algún tipo de apoyo para que puedan continuar con sus actividades. Supongo que con respecto a esto es donde tienen que dar estos recibos y donde tienen que llevar la contabilidad, ¿cierto? Efectivamente, Meritzi. Este tipo de empresas, si bien es cierto, no persiguen un fin de lucro, pero sí llevan a cabo operaciones económicas, y lo puntualizas muy bien al momento de mencionar que este tipo de operaciones económicas son sujetas de llevarlas a cabo con otras empresas, personas físicas o morales, o inclusive con gobiernos federales, estatales o municipales, que son precisamente los que proveen a este tipo de empresas para que lleven a cabo sus funciones, y esas empresas o gobierno tienen la necesidad y la obligación de comprobar sus gastos, de comprobar ese tipo de donativos. Por eso precisamente este tipo de empresas tiene que llevar a cabo la expedición de los comprobantes fiscales por todos los ingresos que perciba, por un lado. Por el otro lado, si bien es cierto que este tipo de empresas son principalmente las que se organizan sin fines de lucro, en el caso específico de las escuelas, Meritzi, de las escuelas privadas, que pueden caer en esta circunstancia de ser personas morales no lucrativas, pero hay que tener en cuenta que la modificación del año 2014 a la ley del impuesto sobre la renta estipula que este tipo de instituciones educativas privadas deben de estar también autorizadas para recibir donativos.
Caso contrario, no pueden ser consideradas como personas morales no lucrativas, sino por el contrario van a tener que tributar conforme al título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere al régimen general para todas aquellas empresas que deben de pagar el impuesto sobre la renta por sus actividades. Contador, ¿y qué hay con respecto a las iglesias y los templos que de igual forma pues reciben ciertos apoyos y que tampoco nos están vendiendo algún producto o algún servicio? Claro, este tipo de asociaciones deben de estar constituidas precisamente como personas morales no lucrativas, se deben de constituir, y precisamente si yo como empresa tengo la oportunidad y el deseo de dar un donativo a ese tipo de asociación religiosa, lo puedo hacer, y ellos tienen la obligación de expedirme un comprobante fiscal por ese tipo de donativo, y yo como empresa que estoy haciendo el donativo puedo deducirlo de los impuestos. Eso es uno de los elementos más importantes que tiene este tipo de régimen, que muchas veces al no estar regulada la manera o el procedimiento de cómo se dé ese donativo, pues en un momento dado muchas empresas abusaron de esa falta de regulación y estaban deduciendo cosas pues que no habían realmente, dineros que no habían aportado, ¿no? Exacto. O sea, lo tomaban como un paraíso fiscal este tipo de régimen, y derivado de ello la autoridad decide que sí deben de llevar contabilidad electrónica, deben de presentar declaración anual a más tardar el 15 de febrero, donde informen nada más, no van a pagar el impuesto correspondiente, pero sí tienen la obligación de informar. Es decir, lo único que se liberan comparado con las empresas que sí persiguen un beneficio económico es que no van a pagar el impuesto sobre la renta, pero todas las demás obligaciones que tiene una empresa de manera normal, también las tienen todas las personas no lucrativas, incluyendo en este caso las iglesias, Meritzi. Contador, y bueno, comentaba que algunas personas decían, para deducir impuestos hago unas donaciones, pero así a lo mejor a veces si tenían a un conocido que trabajaba en alguna asociación civil, etcétera, pues como decía, no existía realmente esa reglamentación que los pudiera pues estar fiscalizando si sí hicieron el donativo o no lo hicieron, y únicamente les servía para deducir impuestos. Pero ¿qué pasa con esas empresas ya un poco más grandes que lo que hacen es crear pequeñas asociaciones civiles o pequeños grupos de ayuda en donde pues, lo que hacen es únicamente, como mucha gente lo menciona, es deducir impuestos? Efectivamente, es precisamente ese régimen que se dio y que se utilizó de sobremanera, se explotó para fines fiscales, que actualmente la regulación es más estricta y pasa a afectar a las empresas que de manera normal y común, pues sí realizaban varios actos o actividades altruistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los famosos redondeos que se llevan a cabo en las tiendas departamentales o en las tiendas de conveniencia que hay en todas las esquinas. Ese tipo de situaciones son las que se prevén como un tanto arriesgadas o fuera de la norma, porque efectivamente la empresa que realiza la donación tiene la posibilidad de deducirla de sus impuestos. Sí. Pero sin embargo también quiero mencionarles que ya la autoridad está regulando ese tipo de prácticas, porque solamente permite que durante un ejercicio fiscal, cuando más deduzcan el 7% de sus utilidades, Meritzi. Okay. O sea, no está a libre albedrío, o si yo obtuve 1 millón de pesos de utilidades, puedo hacer un donativo de 1 millón de pesos y ya pagar 0 impuesto. No se puede. Máximo tengo que la posibilidad de disminuir el 7% de mis utilidades, que al ejemplo que estoy poniendo es sobre de 1 millón de pesos. Yo tendría la posibilidad de disminuir por concepto de donativo máximo 70,000 pesos, Meritzi.
Son de esas situaciones que ha puesto o ha regulado la Secretaría de Hacienda precisamente ante tantos abusos que se venían cometiendo a través de esta figura, Meritzi. Claro. Y no solamente hablamos de ese tipo de actividades, ¿no? Sino también hablamos de los sindicatos. Los sindicatos tradicionalmente pues han tenido una serie de facilidades para no cumplir con las obligaciones que deben de estipularse y actualmente también pues abarca a los colegios de profesionistas. Los colegios de profesionistas deben de estar constituidos como personas morales no lucrativas, pero que repito sí tienen varias obligaciones, ¿no? Y alcanza por supuesto a las cámaras empresariales, a las cámaras de comercio. De acuerdo, que también tienen obligaciones fiscales, aunque no igual de la misma forma, pero sí tienen esas obligaciones. Así es, Meritzi. Contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, lo esperamos la próxima semana. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, Meritzi. Gracias, Buenas contador. tardes, hasta luego. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.